¿Qué tal amigos de Umesit Radio? Estamos en tu programa Cátedra, una nueva semana. La verdad es que yo estoy contenta porque por segunda vez tenemos a una mujer en el programa y eso me encanta. Hoy nos acompaña la profesora Estela Escala y tenemos un tema muy interesante sobre el derecho energético, pero le paso la palabra al profesor Gaby para que... Como no, Lynn, de verdad que complacidos esta semana con la profesora Estela que nos acompaña el día de hoy. La verdad que esperamos que nos pueda acompañar en algunas otras sesiones de cátedra, porque la profesora Estela es de esos profesionales del derecho que es muy versátil, tiene la capacidad de adaptarse tanto a una rama como a otra, y eso a veces no es tan fácil para cualquier jurista poder desarrollar esa parte. Y bueno, como bien ha mencionado, el día de hoy la profe nos trae un tema súper novedoso. Creo que muy poca gente en Panamá podría hablar sobre este tema y entenderlo de la forma que la profesora nos va a explicar el día de hoy. Así que, sin mayor preámbulo, profe, nuestro primer segmento siempre es conociendo al invitado. Antes de empezar con la parte más técnica, más legal, siempre nos gusta tener esta pequeña introducción y el invitado es el que se autopresenta. Profe, yo no me siento en la capacidad de poder hablar tan bonito de usted como usted lo haría, así que le cedo la palabra para que nos indique quién es Estela Escala desde su ámbito tanto profesional, académico, inclusive familiar, si así lo desea, profe. Bien, muchísimas gracias, la verdad muy complacida de poder estar aquí con ustedes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Bueno, me presento, Estela María Escala es mi nombre. Yo soy licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Tengo estudios, maestría en Derecho Procesal, Derecho Penal y Procesal Penal, y estoy por finalizar ya la maestría en Derecho Administrativo. Adicional a ello, pues tengo otros cursos de especialización como la docencia superior, algo que vivo y que la verdad me encanta. También en sistema penal acusatorio, también en lo que es los métodos alternos de resolución de conflictos a través de la mediación, negociación, conciliación, arbitraje. Adicional a ello, pues también nos hemos capacitado en temas de regulación energética, de temas de gas natural, en diversos temas también como el derecho constitucional, en el modelo de gestión pública, en fin, hay muchos temas que nosotros nos hemos ido capacitando a lo largo de este tiempo. Bueno, yo tengo 17 años de trabajar en el sector público. Comencé en el año 2003 en el órgano judicial, trabajando en los juzgados penales. Estuve por 6 años y 7 meses y después pasé a ser asesora legal en la Policía Nacional y finalmente asesora legal en la Secretaría Nacional de Energía, donde ya tengo alrededor de 10 años. Y pues he aprendido muchísimo del sector energía en Panamá y considero que el sector energía es un sector que nos brinda una oportunidad maravillosa porque muchas personas a veces tienen temor del tema energético, dicen no, eso realmente no es lo mío, debe ser complicado. Todo el tema energético realmente está debidamente regulado en leyes, en decretos y demás, y es una gran oportunidad para nosotros los abogados conocer sobre este sector energía y poder nosotros pues tramitar en ese sector. Entonces eso es importante, creo que es un valor agregado muy positivo para nosotros los abogados, tener conocimiento del tema energético y que no es un tema tan difícil, tan complicado como muchas personas piensan, es un tema simplemente donde hay que entrar a conocer, a revisar la normativa, a conocer un poco cómo funciona el sistema y es una gran oportunidad para nosotros los profesionales del derecho. Perfecto, Estela, y de verdad que es muy motivacional el inicio con respecto a la parte del derecho energético. Ya me ha entrado mucha curiosidad de conocer un poquito sobre el tema, pero antes de adentrarnos en esa partecita, no sé si nos podrías contar desde tu experiencia como docente en diferentes universidades, porque no solo dictas en UMESI, sino también dictas en otras universidades. ¿Cuál es tu experiencia con la docencia en la actualidad en Panamá, sobre todo ahora en tiempos de pandemia? Estela, recientemente te escuché con una ponencia muy bonita sobre ese tema en particular, así que nos gustaría conocer tu perspectiva aquí en Cátedra. Sí, la verdad es que el tema de la pandemia del COVID-19, que pues a todos nos ha caído como una gran sorpresa,
a pesar de que es una situación muy difícil para nosotros los panameños y alrededor del mundo, por todas las afectaciones que el COVID-19 ha traído, también debemos ver que se ha presentado una oportunidad muy interesante para lo que son los entornos virtuales. Con la pandemia, el COVID-19, una de las cosas positivas que hemos logrado en temas universitarios es que el proceso educativo no ha parado, por el contrario, ha continuado. Los profesores, los estudiantes, el equipo administrativo de las universidades se ha adaptado a este nuevo proceso. No ha sido fácil para nada, porque hemos tenido que aprender rápidamente a utilizar las diferentes plataformas para poder pues seguir con este proceso. Lo interesante del asunto es encontrar esa motivación que muchas veces los estudiantes dicen, bueno, pero es que no es lo mismo, preferimos las clases presenciales. Y en mi opinión, las clases presenciales son irreemplazables. Ese contacto profesor-estudiante siempre es importante. Sin embargo, a pesar de las dificultades que hemos tenido por las restricciones de movilidad que había decretado el gobierno nacional en su momento, pues los entornos virtuales nos permitieron seguir adelante con nuestras clases. Nos quedaba a nosotros, los docentes, animar a los estudiantes a continuar y a tratar de hacer las cosas más fáciles, más sencillas. Y no es más fácil en el tema del contenido. El contenido sigue siendo el mismo, pero es más fácil en el sentido de indicarle a nuestros estudiantes que ante cualquier situación, ante cualquier problema, siempre había una oportunidad de ir superando esos obstáculos, que no era tan complicado como parecía. Un ejemplo de esto es el tema del Internet. El Internet es un tema que nosotros no podemos controlar. Entonces los estudiantes se empiezan a desesperar porque se caen del sistema, porque no pueden conectarse a esa hora, porque tienen problemas con el Internet. Entonces, nosotros los docentes, ¿verdad? Y la universidad, que ha sido un apoyo extraordinario, sobre todo la UMESIT ha tenido una plataforma y un equipo técnico que nos ha apoyado muchísimo. Hemos podido lograr ir superando ese obstáculo del Internet y comentarle a nuestros estudiantes, no se preocupen si se quedan sin Internet o no pueden conectarse, ahí está la grabación. Y con las grabaciones los muchachos han podido salir adelante. Entonces, algo también que considero que es muy positivo del tema de los entornos virtuales es que nos ha permitido a nosotros los docentes poder darnos cuenta que sí se puede. Si hace 1 o 2 años atrás nos hubieran dicho, bueno, ahora tienen que cambiarse al sistema virtual, lo hubiéramos visto complicadísimo. Ay, eso no se puede, eso es difícil. Probablemente nosotros, los mismos docentes, hubiéramos puesto muchos obstáculos. Sin embargo, la pandemia no nos permitía poner obstáculos, al contrario, la pandemia nos exigía tener que ir a la vanguardia, tener que ir actualizándonos. Entonces, prácticamente tuvimos que comenzar, que al inicio fue difícil, sí fue difícil, algo de frustración muchas veces porque el tema virtual a veces no es fácil. Sin embargo, nos hemos dado cuenta a medida que iban pasando las clases que nos hemos ido perfeccionando los temas virtuales y sobre todo ir superando obstáculos que no se los podemos pasar a los estudiantes porque se nos desaniman. Por el contrario, nosotros tenemos que ir superando esos obstáculos y también facilitándole a los estudiantes con los contenidos de que puedan seguir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. No, de verdad que excelente el criterio que ha venido esbozando Estela, porque de verdad la virtualidad nos ha exigido como docentes modificar un poquito la dinámica que con anterioridad teníamos, pero tampoco la debemos ver con ese terror que a veces nos ocasiona, y sobre todo en el gremio de los abogados. Es muy frecuente que el abogado le tenga pánico al ámbito tecnológico. Entonces, realmente me parece muy prudente tu criterio y lo comparto en su mayoría. Y sobre todo porque UMESIT como tal, de verdad que hace mucho viene desarrollando entornos virtuales y somos pioneros en esa línea en Panamá. Y gracias a Dios en ese sentido, si bien es cierto hubo esa transición de ajuste entre el formato, por lo menos en la facultad semipresencial, al formato 100% virtual, la realidad es que quizás no se sintió tanto como quizás en otras latitudes pudo haberse sentido. Cambiando un poquito ya del tema docente y trasladándonos un poquito a la abogacía,
desde tu perspectiva como profesional del derecho, Estela, ¿cuál es tu criterio del ejercicio de la profesión actual y qué le recomendarías a los estudiantes futuros egresados de UNESID? Claro que sí, una muy buena pregunta. Primero que todo, nosotros cuando ya pasamos a la vida profesional, debemos tener en cuenta esos principios éticos que deben caracterizar a todos los profesionales del derecho. Nosotros debemos tratar siempre de que nuestra profesión sea una profesión que nos llene de orgullo. Y en ese sentido es importante que todos los estudiantes conozcan lo que es el Código de Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, la ley que regula el ejercicio de la abogacía. Muy importante destacar, y hemos visto pues que la UNESID en ese sentido establece una misión y una visión dentro de altos estándares de valores éticos que son importantes. Entonces, nuestros estudiantes al momento de salir ya a la vida profesional deben tener muy en cuenta esos valores, ¿verdad? Que la universidad a través de las diferentes materias con diferentes profesores, pues ha tratado de inculcar en los mismos. Y uno de ellos es el análisis crítico. Nosotros tratamos de que los estudiantes, cuando están en nuestras clases, tengan un análisis crítico de los temas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como profesionales no podemos apegarnos que dice otra persona, porque si otra persona piensa de un tema de determinada forma, entonces nosotros vamos a copiar esa forma de pensar. No, nosotros debemos explorar, investigar, analizar, tener nosotros nuestros propios criterios. Y algo que siempre tratamos de enseñarles a nuestros estudiantes es que hay que saber escuchar, hay que respetar los criterios diferentes de otras personas, y aunque muchas veces las personas puedan creer que tienen la razón, pues de otra persona podemos aprender mucho. Algo que me encanta, que ha sido un valor muy importante, que ha tratado de incentivar la UNESID en todo este tiempo, es justamente esa humildad de criterios, esa humildad de que yo tengo mucho que aportar, pero también tengo mucho que aprender de otras personas, y eso es algo que me parece muy positivo, y en nuestra vida profesional pues tratamos de llevarlo adelante. Entonces, asimismo, lo que queremos es transmitirle a los estudiantes de que en su vida profesional tengan altos valores éticos y morales, y que puedan inclusive ver esta opción para poder recomendársela a alguno de sus hijos, que vean el derecho como algo que los motive, que los llene de orgullo, y no que se empañe esa labor que por tantos años pues se ha tratado de hacer a través de la universidad, que es formar estudiantes con altos valores éticos. Perfecto, Estela, de verdad que enfocas muy nutrido sobre lo que hemos venido consultando. En este caso en particular me quedo mucho con tu cierre, o bueno, más que todo fue como lo medular de tu conversación, donde tocas el tema ético con mucha profundidad, y Lee no me dejará mentir que cuando tocamos esta primera los abogados, en la última sesión tuvimos al doctor Juan, la última sesión de Derecho, creo que anterior fue el licenciado Carlos González, y todos han venido esbozando o haciendo énfasis en los aspectos éticos como aspectos de mucho valor en relación al ejercicio de la profesión, y creo que ahí debemos hacer énfasis nosotros como docentes, sobre todo ajustándonos un poquito, como bien has mencionado, al modelo de la universidad, que es un modelo ciberhumanista, mezclando los aspectos de la actualidad tecnológica con mucha parte humana, y esa parte humana, dentro de eso, los valores éticos correspondientes. Ya adentrándonos un poquito en derecho, en nuestro segundo bloque, hablando de derecho propiamente, el tema como tal del día de hoy, el derecho energético. Me confieso total desconocedor de la materia, y con sinceridad la mayoría de los abogados sé que levantarían la mano conmigo en ese sentido, Estela, aunque ya tú nos has relajado y nos has dicho que no es tan complicado como pareciese. Uno nada más con escuchar que es el nombre energético ya uno piensa en cualquier cosa, ¿no? En esa línea, siendo de repente lo más académico posible, y considerando que Cátedra es un programa visto tanto por muchachos de criminalística, docentes de otras áreas, español, historia, etcétera, ¿de qué forma podríamos conceptualizar el derecho energético de manera que sea comprendida por la mayoría de nuestro público?
Muy bien, muy interesante. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta que el derecho energético es una rama del derecho totalmente innovadora. Es algo distinto. El derecho energético comprende lo que son los sectores de electricidad e hidrocarburos, todo lo que son los marcos normativos y regulatorios de ambos sectores, ¿verdad? Para poder nosotros los abogados aplicar estas normas, implementar estas normas y así poder lograr pues obtener ya sea los registros, las licencias, los permisos, concesiones y demás, que sea lo que se requiera por parte ya sea de nuestros clientes, o si nos toca estar dentro del sector público, poder ser asesores legales con conocimiento en los temas. Importante destacar del derecho energético que esta es una rama del derecho que muchas veces nos puede traer algo nos puede traer algo de confusión, tal vez nos puede traer complejidad, pero no, el derecho energético no es tan complejo. Y les confieso, cuando yo entré a trabajar en la Secretaría Nacional de Energía, a mí se me preguntó, ¿usted sabe algo de derecho energético? ¿Usted sabe algo del sector de electricidad, de hidrocarburos? Y yo dije, bueno, la verdad, yo no sé nada de esto, yo vengo del órgano judicial y vengo como asesora legal de la Policía Nacional, realmente no conozco de este tema. Eso fue hace 10 años. Y la verdad es que a medida que ha ido pasando el tiempo, yo he ido explorando un campo que está lleno de oportunidades, porque las personas no saben que este tema no es tan complicado como parece o como se escucha. Es un tema un poco más sencillo, inclusive ya cuando lo vamos manejando, puede ser hasta mucho más sencillo de lo que parece. Primero que todo, lo que debemos tener en cuenta es que el derecho energético como tal va a comprender esos sectores de energía que son el sector eléctrico y el sector hidrocarburos. Dentro del sector eléctrico nosotros tenemos diferentes actividades, la actividad de generación o producción de electricidad, la actividad de transmisión de electricidad y la parte de distribución de electricidad. Adicional a ello, pues todos los agentes que están regulados del sector eléctrico deben contar con autorizaciones para poder realizar estas actividades. Y lo importante de este asunto es que la Ley 6 del 3 de febrero de 1997, que es el marco institucional y regulatorio del sector eléctrico para la prestación del servicio público, ¿verdad? Establece claramente estos parámetros de estas diferentes actividades, el despacho de carga, los derechos y las obligaciones. Entonces es cuestión de revisar la normativa e ir aprendiendo y viendo las reglamentaciones que se hacen al respecto. En el sector eléctrico, por ejemplo, tenemos a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que es el ente encargado, la institución encargada de regular las actividades del sector eléctrico. Entonces, cuando nosotros queremos sacar una licencia para poder generar electricidad, por ejemplo, generar electricidad a través de paneles solares, nosotros tenemos que ir a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y cumplir con una serie de requisitos para que entonces nuestros clientes puedan obtener esa licencia de generación. Importante, aquí hay un componente técnico que es lo que muchas veces trae la complejidad, o las personas pueden pensar, no, es que eso solamente es para ingenieros. No, para nada. Cada uno tiene su rol dentro del sector energía y los ingenieros, los economistas juegan un papel importante, pero los abogados también jugamos un papel importante porque somos los que debemos llevar los trámites. Y en el caso del sector hidrocarburos también ocurre lo mismo, con diferencia que el sector hidrocarburos sí está regulado a través de la Secretaría Nacional de Energía, que es donde yo trabajo, y allí entonces nosotros vamos a encontrar que los trámites deben realizarse a través de abogados. Y todo está debidamente establecido en la normativa. ¿Cuál es el papel que debe jugar el abogado? Bueno, el abogado, una vez su cliente se acerca y le dice, mira, a mí me gustaría dedicarme al transporte de combustible. ¿Qué es lo que necesito hacer? Por favor, usted, abogado, dígame, ¿qué necesito hacer? Inmediatamente lo que debe hacer el abogado es buscar la normativa
del sector hidrocarburo, en este caso el decreto de gabinete 36 del 2003, buscar en la normativa y verificar cuáles son los requisitos para poder realizar esa actividad, requisitos y prohibiciones que se puedan tener. En ese caso, también dentro de la Secretaría Nacional de Energía, a través de nuestra página web, se pueden encontrar todos esos requisitos. Lo mismo ocurre con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Cualquier persona que quiera ver los requisitos para poder sacar una licencia de generación o para poder realizar cualquier otro tipo de actividad, en el caso del sector hidrocarburos, tener una estación de servicio, una bomba de patio, una estación de un registro de transportista, poder transportar gas licuado de petróleo, por ejemplo, entre otras muchas actividades que existen. También el tema de los contratos de zonas libres de combustible o los contratos de exploración petrolera, pues todo eso está debidamente regulado en la normativa. Entonces es cuestión de revisar la normativa, ver las actualizaciones e irse documentando con lo que se tiene. Pero todo está debidamente regulado, entonces esa complicación como tal, sí, es algo complejo, sí, sobre todo porque es nuevo, pero el abogado tiene un papel importante en lo que es la tramitología y así poder apoyar a su cliente. Excelente aporte, Estela, de verdad que bastante claro. Ya me voy relajando un poquito más con el tema energético, pero yo sé que Lynn tiene ahorita en su cabecita el tema de los precios del combustible, a ver cuándo baja, cuándo sube. Esto también es función de la Secretaría Nacional de Energía. Sí, en efecto, la Secretaría Nacional de Energía es la encargada cada 14 días, y lo podemos ver los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, ¿verdad? De ver los precios de los combustibles que van a ser efectivos a partir del día 7. Es importante destacar que Panamá no es un país productor de petróleo. Panamá es un país que importa producto terminado. Cuando nos referimos a producto terminado, son los derivados del petróleo como el diésel, el bunker, las gasolinas 91, 95, el jet fuel, que es el combustible de aviación, en fin, diferente, el gas licuado de petróleo, el gas natural. Nosotros pues traemos esos productos. No somos un país, por el momento, no somos un país productor de petróleo ni de gas natural. Entonces tenemos que traer ese producto a nuestro país. Ese producto entra a través de unas áreas que se llaman zonas libres de combustible. En las zonas libres de combustible se almacena el producto y el negocio más interesante de los hidrocarburos está justamente en la parte de lo que es la exportación de combustibles. ¿Por qué? Porque nosotros, Panamá, está en una posición estratégica a nivel mundial y Panamá es un centro importante para que los usuarios de las zonas libres y otras personas interesadas en comprar combustible, cuando pasen por Panamá, vean esa opción de comprar combustible. Entonces, por eso entra la figura de lo que es una zona libre de combustible, como bien lo plantea su nombre, es una zona pues que no va a gravar ningún impuesto, ¿verdad? Que entra a esa área al momento de ser exportado o reexportado el producto. Bien, interesante que dentro de la zona libre de combustible también se va a hacer la importación a nivel nacional, es decir, que el combustible entra al territorio nacional. Allí sí se paga un impuesto, las gasolinas tienen un impuesto que está establecido en nuestro código fiscal, que es de 60 centavos por galón, y el diésel de 25 centavos por galón. Importante destacar que esos son impuestos bastante bajos cuando nosotros hacemos una comparación con los otros países de la región. Bien, nosotros vamos a tener empresas importadoras, distribuidoras de combustibles que tienen ya sus permisos con la Secretaría Nacional de Energía y son las que van a sacar los productos de las zonas libres para evitar que haya algún tipo de contaminación, algún producto que pueda dañar la flota vehicular del país y demás. Ese producto, antes de entrar al país, es decir, cuando sale de la zona libre que va a entrar al territorio aduanero a través del importador distribuidor, tiene que cumplir con especificaciones técnicas de calidad. Y esas especificaciones técnicas de calidad tienen que ser debidamente verificadas por la Secretaría Nacional de Energía. Esto es antes de que el producto salga del área de zona libre de combustible. Ahí también están los compañeros de aduanas, que son los que se van a encargar de verificar, ¿verdad?, ese producto que está saliendo, las cantidades y demás, y que se paguen los impuestos
correspondientes. Un punto también importante a destacar en relación al tema de los combustibles es que después ese combustible, ¿verdad?, pasa a las áreas a las estaciones de servicio, que son las que todos conocemos cuando necesitamos, ¿verdad?, pues llevar nuestros vehículos para abastecernos de combustible, y también está una figura que se llama las bombas de patio. ¿Qué son bombas de patio? Bombas de patio son unas áreas de almacenamiento, pero se usan para consumo propio. Un ejemplo, cualquier empresa grande que tiene una flota vehicular, ellos van a tener como si fuera una estación de servicio propia, solamente para abastecerle a sus vehículos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque el tema de los combustibles es un tema que requiere mucho de la calidad. Y otro aspecto también importante a destacar, que Panamá también genera electricidad a través de combustibles, que son las termoeléctricas. Entonces van a necesitar también productos como búnker, como diésel. Aquí en Panamá se genera electricidad con búnker y diésel, y también sale producto justamente para las empresas de generación eléctrica. Ese producto, cuando sale de las áreas de zona libre, pues sí no paga impuesto, porque de acuerdo a la ley del sector electricidad, pues no se requiere pagar impuesto cuando el combustible es para generación eléctrica. Entonces, vamos a encontrar que el combustible, cuando se va a vender al mercado doméstico, es decir, al sector, a las estaciones y demás, de acuerdo a nuestra normativa, tiene un precio tope, ¿verdad?, que se establece a través de la Secretaría Nacional de Energía, y esto está debidamente respaldado jurídicamente por un decreto ejecutivo que sale cada 6 meses, donde se establece que los precios tanto del gas licuado de petróleo, que es el tanquecito de 25 libras, el chiquito, está regulado, así como también está regulado el precio de los combustibles líquidos, en este caso gasolina y diésel. Y lo que nosotros vamos a ver es que vamos a encontrar que la Secretaría Nacional de Energía cada 14 días está haciendo un monitoreo de los precios diariamente, porque a nivel internacional los precios ni bajan, suben y bajan, entonces se tiene que sacar lo que se llama el precio de paridad de importación. Y ese precio de paridad de importación nos ayuda a nosotros a verificar cuál sería entonces el precio tope. Este es un trabajo que realizan altos profesionales de la Secretaría Nacional de Energía, un equipo técnico muy importante, que son los que hacen ese cálculo de cuánto saldría, cuánto es que debe ser el precio tope. Y por eso se establece que es cada 14 días, porque el decreto ejecutivo así lo considera. Magnífico aporte, Estela, y de verdad insisto en la claridad en que vas detallando cada uno de los aspectos relacionados a este tema energético, e insisto, ¿no?, muchos de esos aspectos realmente el común de los panameños no los conoce, y pese a ser abogada lo manejas al dedillo, y muy sorprendido con la explicación que has venido esbozando en ese sentido. Mi pregunta sería de repente un poquito más abogadil con los aspectos estos de repente yo tengo un cliente que tiene algún trámite de alguna de los permisos o licencias, no sé cuál sería el caso, que se pueden obtener a través de la Secretaría General de Energía, y resulta que el permiso me ha sido denegado en alguna medida, y yo necesito que eso se recurra porque es mi intención de hacer negocio a través de ese aspecto. ¿Cómo sería esa parte de la tramitación dentro de la Secretaría Nacional de Energía? Excelente pregunta, la verdad es que muy interesante, porque en efecto, como puede pasar en cualquier otra institución, tiene que haber los medios de impugnación para poder nosotros hacer las subsanaciones correspondientes como abogados, o defender nuestro derecho de por qué se nos debe dar un registro. Y voy a poner un ejemplo. Yo voy a sacar un registro de estación de servicio, ya que ha sido una solicitud que me ha hecho un cliente, por ejemplo, ¿verdad? Yo presento todos los documentos que están en la normativa. No son documentos que se puedan inventar, son documentos que están claramente establecidos en una normativa. Así es que ya yo como abogado sé, ¿verdad?, qué es lo que tengo que presentar: la certificación con el benemérito Cuerpo de Bomberos, la constancia de inspección sanitaria con el Ministerio de Salud, la nota que acredita que un importador distribuidor me va a vender ese producto.
unos formularios también que requiere la Secretaría Nacional de Energía. Yo presenté todos mis documentos y resulta ser que la Secretaría Nacional de Energía, al hacer la evaluación correspondiente, considera que faltan todavía algunos documentos y deben ser documentos que están dentro de la normativa. Bien, eso puede pasar, no nos ha pasado con mucha frecuencia, pero puede pasar de que el usuario simplemente o no lo puede conseguir o demora en conseguirlo, o también nos ha pasado desinterés por parte del usuario. Ha pasado un tiempo prudencial, nosotros en la Secretaría siempre tratamos de que el usuario subsane los documentos, no le negamos el trámite siempre a la primera, le tratamos de que subsane, pero si no se logra subsanar y los documentos no están completos conforme a la normativa, entonces hay que denegar ese trámite. Se deniega el trámite y se le establece que tiene un término de 5 días hábiles para poder presentar el recurso de reconsideración correspondiente. De acuerdo a la Ley 43 del 25 de abril del 2011, que reorganiza la Secretaría Nacional de Energía, se establece en su artículo 19 que se puede presentar un recurso de reconsideración ante la Secretaría Nacional de Energía para poder impugnar cualquiera de las resoluciones, y esto agota la vía gubernativa. En ese sentido, pues ese abogado tiene la oportunidad de presentar ese recurso de reconsideración y subsanar o presentar lo que bien considere para que se le asista a su derecho. Nosotros hemos tenido casos donde hemos revocado resoluciones porque en efecto pues el interesado a través de su abogado y con su recurso de reconsideración ha presentado lo que corresponde. También hemos tenido casos donde hemos tenido que confirmar porque no se presentan los documentos que faltan o no les asiste la razón, y también pues hemos tenido otros casos donde anuncian un recurso de reconsideración pero no presentan el escrito correspondiente. Entonces, sí hemos tenido esa situación, son pocos los casos, para serles franca, muy pocos los casos, pero hemos tenido pues esa situación. También quería comentarles, para ahondar un poco en ese tema, donde sí se nos presentan bastantes reconsideraciones, es cuando la Secretaría Nacional de Energía, en su rol fiscalizador, hace investigaciones de las operaciones que están realizando los agentes del mercado, y si consideramos que hay algún agente del mercado que no está realizando las actividades conforme a la normativa o no ha cumplido con tener los permisos correspondientes, se le abre una investigación y se le sanciona. Y de acuerdo a la ley, pues las sanciones oscilan de 1.000 hasta 250.000 balboas, tomando en cuenta que estamos frente a un tema como los hidrocarburos, donde el tema de los combustibles es un tema pues que se tiene que ver con muchísimo cuidado por todas las afectaciones que esto puede traer. Entonces, sí hemos tenido casos con empresas mucho más grandes, con otro tipo de actividades, donde no se han cumplido con algunos de los parámetros que establece la normativa, y hemos abierto procesos investigativos y se han puesto multas bastante altas, multas de 20.000, de $10.000, y por lo general siempre las empresas lo que hacen es que recurren esa sanción, y hemos tenido casos donde hemos confirmado la sanción como también la hemos revocado. Precisamente en esa línea iba mi siguiente pregunta, ya dado en el clavo en lo que yo estaba pensando con respecto al rol de la Secretaría Nacional de Energía en cuanto al tema de la supervisión y la fiscalización, porque en teoría, en principio, la persona presenta todo bonito en papeles con el objetivo de obtener los permisos correspondientes o las licencias, cual sea el caso, pero después la operatividad misma del negocio resulta que no está tan acorde a lo que en papel debe haber hecho la empresa. Entonces, en ese sentido, mi consulta iba precisamente en el norte de que nos indicara si tenía esa facultad sancionadora la Secretaría Nacional de Energía, y en efecto nos ha confirmado que tienen ese rol. De repente, un poquito en la parte práctica, ¿cómo sería entonces, por ejemplo, si yo como ciudadano me doy cuenta que la empresa está incumpliendo y quiero poner en conocimiento a la autoridad sobre estos temas? ¿Cuál sería el mecanismo que recomendarías o el mecanismo que tienen para poder hacer esos trámites? O si lo hacen de oficio por medio de inspecciones u otras alternativas, ¿no? Claro, muy buena la pregunta. En efecto, de acuerdo a la normativa, se permite que las investigaciones se puedan hacer de oficio o por denuncia.
presentada. En ese caso es muy importante tener en cuenta que nosotros como Secretaría Nacional de Energía podemos salir a hacer las investigaciones correspondientes. Inclusive se han dado casos donde hay denuncias anónimas y se hacen las investigaciones. Muchas veces encontramos que en efecto la empresa está cumpliendo con todo, que cumple con sus permisos, que está realizando las actividades en debida forma, y también tenemos que tomar en cuenta que se pueden dar casos donde hay empresas pues, que no están cumpliendo con lo que se debe hacer, y en ese sentido se abre una investigación, se hace una inspección en el área, va equipo de la Secretaría Nacional de Energía para hacer esas investigaciones en el área y se inicia lo que es ese proceso administrativo, donde en el proceso administrativo se tiene que velar por el cumplimiento también de toda la norma, de todas las garantías fundamentales que tenemos nosotros los administrados. Y en ese caso es muy importante establecer que se le debe llevar un debido proceso, ¿verdad?, esa empresa o a esa persona, porque puede ser una persona natural o una persona jurídica, ¿verdad?, la que pueda ser sancionada por estar realizando las actividades fuera de lo establecido en la normativa o porque no tiene los permisos también correspondientes. Y en ese caso es importante destacar que siempre que se abre un proceso investigativo, se escucha a la otra parte a ver qué es lo que tiene que decir al respecto. Es decir, se le escuchan los descargos a aquella persona natural o jurídica que está siendo señalada como la persona que está incumpliendo con la normativa. Siempre se le escucha y se han dado casos donde hemos visto una variación en el tema de la investigación porque muchas veces el ciudadano tiene una idea y no necesariamente es como lo plantea. Y también hemos tenido casos donde la ciudadanía ha puesto en alerta a la Secretaría lo que está ocurriendo y eso también pues nos permite a nosotros hacer una investigación efectiva, pero siempre respetando todas estas garantías fundamentales como el debido proceso, la legalidad, no podemos hacer nada que esté en contra de la normativa y escuchar también pues a las partes. Y una vez se emite una resolución que puede ser sancionatoria o cerrando la investigación, se hace una debida sustentación de la resolución. Es decir, en la resolución se explica de forma clara y sencilla por qué razón se abrió la investigación, cuáles son los elementos probatorios con los que contamos y la opinión o el análisis de la Secretaría, el por qué se sanciona o se cierra una investigación, también se explica en detalle en la resolución para que la persona cuando lo reciba pues tenga la información. Importante también destacar que tiene que ser notificada esa resolución para que entonces la parte, si no está de acuerdo o considera que se le ha vulnerado un derecho, pues pueda prestar los recursos de impugnación correspondientes. Y como ha sido una directriz por parte de la Procuraduría de la Administración, siempre se establece en todas las resoluciones, ¿verdad?, que se tienen 5 días para presentar el recurso de reconsideración y que ese recurso de reconsideración se concede en el efecto suspensivo. Es decir, que mientras se está presentando el recurso de reconsideración y estamos en ese trámite de resolver esa reconsideración, pues la resolución queda suspendida en ese momento. No se me quería activar el audio, pero ya estamos de nuevo ahí para ir cerrando un poco esta parte de hablando del derecho, el tiempo que suele demorar el trámite de estos permisos por parte de las entidades solicitantes. ¿Qué tanto podría demorarle la tramitología? Bien, también es una excelente pregunta porque más que todo esto va a depender de los requisitos que lleven las partes. Cuando una de las partes está interesada en sacar un registro, un permiso o ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, una licencia, un contrato de concesión, es importante destacar que hay una serie de requisitos que tienen que cumplir. Y dentro de esta serie de requisitos en los que se tienen que cumplir, nosotros tenemos que estar claros de que muchas veces las empresas, al momento de tratar de cumplir con nosotros como autoridad del sector energía, también tienen que tener una serie de permisología con otras instituciones, en este caso el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Marítima de Panamá, inclusive la Autoridad del Canal de Panamá,
en fin, otras instituciones, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, en fin, entonces hay otras instituciones que también entran en este escenario, los bomberos, muy importante el benemérito Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud, entonces los interesados tienen que contar con toda la documentación pertinente para poder avanzar con el trámite en el sector energía. Es lo que nosotros esperamos. Esperamos que cuando se nos presente una solicitud de algún registro, algún permiso, o en el caso de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos para las licencias o los contratos de concesión, pues se presente la documentación completa. Y si se presenta la documentación completa, pues la respuesta que nosotros como instituciones tenemos conforme a la normativa es 30 días para dar respuesta. En el caso, hablo por lo menos de la Secretaría Nacional de Energía, que es donde trabajo, pues siempre las respuestas tratan de ser lo más rápidas posible. Nosotros tenemos muchos trámites y tratamos de agilizar a través del equipo que tenemos, pues tratamos de agilizar las respuestas y que salga siempre en menos de los 30 días. ¿Dónde es que se dan las demoras? Es cuando no se tienen los documentos completos. Entonces, esa parte de las demoras muchas veces las vamos a ver más que todo es en los documentos que les faltan a la persona natural o jurídica que presenta el trámite. A veces le faltan esos documentos, entonces la demora en encontrar esos documentos es lo que muchas veces hace que los trámites sean un poquito demorados. Pero cuando todo está en orden, el trámite puede salir en menos inclusive hasta en menos de 15 días. No, la verdad es que bastante rápido para el tipo de trámite del cual estamos hablando. Pensé que me iba a decir un tiempo un poquito más prolongado, pero la verdad es que es muy rápido el trámite en ese sentido. Ya para ir cerrando, que producción siempre me acelera, y ahí es donde Lynn y yo terminamos peleando, después cuando cerramos cámaras, etcétera. Nuestro último bloque lo hemos denominado el segmento sentencia. Le voy a hacer 2 preguntas breves y de repente lo más sucinto posible, lo que pueda con el tema de las respuestas. Yo sé que Lynn está ahí escuchando que tanto trámite, tanto papel con tantas instituciones, el abogado que tramita eso debe estar recogiendo un buen billetico. Ese es el pensamiento que tiene Lynn ahorita. ¿Se aventura, Estela, escala, decirnos un aproximado de qué tanto un abogado que se dedica a esta actividad podría cobrar por esos trámites? Muy interesante. La verdad es que son diferentes tipos de trámite. No se puede cobrar lo mismo sacar un registro para una estación de servicio que sacar un contrato de zona libre de combustible. Son temas totalmente diferentes y temas de magnitudes distintas, ¿no? Entonces, lo que pueda cobrar un abogado por este trámite, la verdad desconozco. Sin embargo, pues tiene que ser algo interesante, algo importante por el tipo de actividad y sobre todo porque este tipo de actividades, pues, representan para la economía del país un elemento importante, ¿no? Perfecto, incentivar entonces a los estudiantes que no todo es penal, familia y civil, sino que hay ramas más específicas y muy buenas donde también se puede hacer un buen negocio como abogado. La siguiente pregunta siempre está como esta diatriba teórica de si cuando estamos ante este tipo de regulaciones estamos ante derecho público y privado. Cerramos con esa pregunta teórica. Para tu gusto, Estela, esta rama del derecho energético, ¿dónde lo enmarcaría usted como abogada de la sección? Bueno, yo enmarcaría el tema del derecho energético como una rama del derecho público, porque es importante destacar que la energía es un servicio público, es sumamente, aparte de que es un servicio público, nosotros pues tenemos que tener una normativa completa, una normativa que permita satisfacer las necesidades de la población. Y en ese sentido el Estado juega un rol muy importante, el rol que tiene el Estado en el tema de energía, en el tema de electricidad, inclusive es un rol regulador, un rol fiscalizador. En el tema del sector eléctrico y también en el sector hidrocarburos, nosotros encontramos que los privados son los que manejan la actividad, son los que llevan adelante estas actividades, pero siempre supervisados, vigilados por el Estado, que lo puede hacer a través de sus instituciones como la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, en el caso del sector eléctrico, y también en el caso de los hidrocarburos, que sería entonces la Secretaría Nacional de Energía. En ese sentido, yo considero que esta es una rama del derecho público, porque justamente la energía es un servicio público importante para satisfacer las necesidades de la población, y en ese sentido la administración pública juega un papel muy importante.
Perfecto, y me pareció muy bueno realmente el cierre con Estela, porque es un tema que siempre está en debate de si en estos temas donde el Estado interviene directamente estamos de una rama o la otra, que al final es un poquito más teórico que práctico, pero no deja de tener razón en el hecho de que estamos ante situaciones sociales donde el interés social es lo primordial y el Estado tiene una obligación de regular, supervisar, fiscalizar este tipo de actividades. Para nuestro cierre, te damos las palabras del programa Cátedra para unas breves conclusiones con respecto al tema que hemos tocado el día de hoy. Bien, bueno, muchísimas gracias primero que todo al programa Cátedra por esta gran oportunidad. Yo me siento muy contenta, muy complacida, con mucho entusiasmo de poder participar. Espero poder participar también en otra oportunidad, porque la verdad es que lo que nosotros queremos es compartir nuestros conocimientos y más con nuestros estudiantes. Cuando nosotros tenemos vocación de servicio, vocación de enseñar, realmente lo disfrutamos al máximo, y el derecho energético es una gran oportunidad que pueden tener los profesionales del derecho, donde muchas veces nosotros los profesionales del derecho nos ponemos las limitantes, decimos no, eso es complejo, eso es para ingenieros, o eso las grandes firmas son los que manejan esos temas, y no es una situación de enmarcar el derecho energético para determinadas personas. Esta es una rama del derecho que permite oportunidades a diferentes abogados. El tema es conocer de la normativa, conocer de las actividades que se plantea la normativa, y cuando uno no conoce de algo, hacer las consultas pertinentes ante las instituciones que ven estos temas. Las instituciones, tanto la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la Secretaría Nacional de Energía, la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., también la Oficina de Electrificación Rural, todas estas instituciones siempre están pues muy abiertas a apoyar a la ciudadanía en las preguntas que puedan tener, y en ese sentido también están las páginas web, donde las páginas web tienen todos los requisitos, las leyes, los antecedentes, la misión, la visión, quiénes son nuestras autoridades, porque eso también es muy importante. Inclusive, algo muy interesante que podemos encontrar es que está toda la normativa, inclusive a veces hay hasta normas que son derogadas, y esto es con la idea de ver, bueno, esto era así antes, ahora es de esta manera, porque justamente lo que se trata siempre es de hacer docencia y también de seguir. Sobre todo nosotros los profesionales del derecho, yo les digo siempre a mis estudiantes que hay que mantenerse actualizado de todo lo que está pasando. Nosotros tenemos que ser receptivos de la información. Si estamos escuchando que hay áreas, por ejemplo, nosotros tuvimos una noticia muy importante que fue el tema de que se está tratando de llevar luz eléctrica a algunas áreas de la población que son áreas rurales, pues estar al pendiente de esas noticias e irnos informando, irnos actualizando, y así nosotros vamos a tener pues mayor manejo de este tema. No es un tema tan complejo como parece, sí, es un poquito difícil porque es innovador, es nuevo, pero hay una gran oportunidad en estos temas para los profesionales del derecho. Así es. Perfecto, magnífico de la corte. Antes de terminar de cerrar, le robo un minutito a producción nada más, porque me ha aguantado todo el día para no felicitar a la profesora Estela y aprovechar el programa para felicitarla públicamente. Hoy es 16 de septiembre, feliz cumpleaños, profe, que Dios me la siga bendiciendo. La verdad es que usted es una tremenda persona. Me acuerdo cuando yo estaba en el órgano judicial, la gente comentaba siempre en los pasillos, Estela, que muy buena, que no sé qué, y yo con orgullo, no, ella es hermana de un amigo mío. Estela siempre es una persona muy querida, igual es su experiencia en la policía, también compartí con ella un poco, y en ese sentido muy querida siempre la profesora en todos los ámbitos profesionales, así que me imagino que personalmente más querida todavía. Entonces igual esos minutitos en ese espacio, y ahora sí le cedemos a la voz del pueblo, o no sé si quería decir algo, profe, antes de cortar. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias, la verdad muy contenta de ser parte de la familia UMESID, tanto en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas como en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde me han dado la oportunidad de poder pues brindar mis conocimientos a través de mis clases. La verdad que me siento muy contenta, y la UMESID ha sido una universidad que ha apoyado muchísimo a los docentes con las plataformas virtuales, así es que eso es importante también, siempre de la mano del docente para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un éxito.
Oigan, muy interesante el programa de hoy. Me uno a las felicitaciones del profesor Ogami, de verdad, profesora Estela, muchas bendiciones y de verdad que encantada de saber pues de que también tenemos en UMESIT un personal como usted, de verdad con toda esa pasión y me gustaba mucho cuando escuchaba cómo conversaba sobre todo este tema, porque de verdad se ve que es algo que le apasiona y que le gusta y que pues es una rama muy bonita y diferente, y pues también exhortar a todos los estudiantes de que salgamos de esa zona de confort y desde este sistema cuadriculado de que el derecho solamente es en una sola línea, porque la verdad es que ya vemos que hay mucho campo para pues ir desarrollándonos. De verdad, muchas gracias a ustedes, queridos docentes, y pues nos vemos la próxima semana en otro programa de Cátedra. Hasta luego.